buenas tardes, amigos y amigas, familia de Nueva Humanidad Televisión. Una tarde más, un nuevo compartir. Hoy me acompaña Pau Castillo. Pau, buenas tardes y bienvenido a Nueva Humanidad Televisión. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer, Pau. Pau es emprendedor, empresario en evolución transpersonal, conectado con el mundo astral de forma permanente desde que era casi un bebé hasta la adolescencia. Este estado le permitió tomar contacto y ser conocedor de otras realidades y utilizarlas para el aprendizaje y la comprensión de lo que se propusiera en esa temprana edad, adquiriendo especialmente amplios conocimientos en el campo de las matemáticas, la geometría y las ciencias en general. Es el fundador de GEA, un llamado a personas que quieran entrar en el adeptado de la revolución de la consciencia. Pau, un placer. Igualmente estar aquí. Bueno, antes que nada, pues eso, ¿no? Agradeceros la oportunidad. Es la primera vez que de alguna manera nos permitimos mostrarnos en un medio como este. Y bueno, es un compromiso. La verdad es que es un compromiso que adquirimos. Y bueno, quiero empezar diciendo que, a ver, yo soy un espectador más de Nueva Humanidad. Que bueno, que durante su vida pues hizo lo que hace todo el mundo: estudiar de pequeño, trabajar en su juventud, entrar en el sector, bueno, en el mundo empresarial. Pero bueno, lo hizo acompañado de dos cosas. Una es pues algo que de pequeño yo vivía con absoluta normalidad, y seguramente algunas personas que nos están viendo también pueden haberlo experimentado, que es la salida del cuerpo, ¿no? Lo que se conoce como la experiencia astral, que yo lo vivía además con absoluta naturalidad, y que bueno, en un momento de mi vida quise pues a mis profesores, a mis padres, explicarles a una temprana edad de 4 años, pero me di cuenta de que había algo ahí que no era comprendido, y bueno, simplemente decidí que mi vida continuara, digamos, con esta cuestión, que para mí era absolutamente normal, y bueno, así viví. En ese mundo pues yo podía estudiar, podía aprender cosas, pues por poner un ejemplo, es pues el día que mi padre me regala una bicicleta, ¿no? Y yo no sé ir en bicicleta, pues yo le dije a mi padre: papá, yo mañana dame la bici, que yo sabré ir en bicicleta. Entonces yo simplemente me iba a dormir, me levantaba del cuerpo, cogía la bicicleta y en el mundo astral, y eso ya quedaba integrado, ¿no? Al volver al estado de vigilia podías, digamos, ya te había quedado integrado eso, ¿no? ¿Integrabas el aprendizaje, Pau? Sí. Y luego lo ponías a la práctica. Sí, en ese mundo, en esa dimensión, como se le quiere llamar, digamos que la información va a una velocidad muy rápida, o sea, es instantánea prácticamente, la comunicación casi también, el desplazamiento, las leyes, digamos, que gobiernan este plano tridimensional, pues gobiernan de otra manera o simplemente no existen. Por ejemplo, la ley de gravedad es algo que allí no actúa. Y bueno, pues viví así hasta, digamos, la adolescencia, en la que tuve una experiencia dolorosa que me llevó a intentar descifrar el amor a los 14 años. Y como yo venía además de un lenguaje muy veloz, también, digamos, matemático, geométrico, empecé a hacer ecuaciones para descifrar el amor a través de las matemáticas y de ciertas ecuaciones, llegando a una fórmula que bueno, me hizo estallar la mente, y en ese momento, además en el patio del colegio donde yo estaba, fusionarme con todo, ¿no? Entonces fue una experiencia muy liberadora, de una profunda paz, donde se desvaneció, digamos, ese dolor que yo estaba sintiendo. Y bueno, después de esa experiencia que me hizo convertirme con todo lo que había allí, incluso las personas, ¿no? Bueno, pues yo volví a mi casa en un estado
particular, de percepción diferente, un estado que quedó impreso. Hasta tal punto que los siguientes días, meses y años, pues quedó una facultad, por llamarlo de alguna manera, que me permitía pues desdoblarme en las cosas, ¿no? En las personas y en las cosas, ¿no? Y yo simplemente lo utilizaba, pues, por ejemplo, para aprender cosas, ¿no? Para el aprendizaje, para la vida cotidiana. Y claro, esto pues me hacía tener una gran facilidad. A los 17 años ya tenía puestos de responsabilidad donde yo trabajaba, pues porque tenía mucha facilidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, ese día, a los 14 años de la experiencia, además, ocurrió algo pasando por un contenedor de estos de obra que hay, digamos, delante de las obras. Estaban vaciando una casa y encontré 2 libros. Esos libros todavía los tengo, están como nuevos, que uno se llama Las 5 grandes reglas de la venta, estaban tirados en el contenedor, y otro, La magia de los celtas. De los celtas. De los celtas. Entonces, es curioso porque esos 2 libros acabaron, digamos, señalando lo que fue toda mi vida hasta el día de hoy. Una es la entrada en el conocimiento hermético o esotérico, y otro es lo que es el mundo comercial, que tiene mucho que ver con la psicología, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en ese estado yo podía percibir, digamos, lo que es las personas, ¿no? Dándome cuenta que una persona, digamos, está gobernada por una psicología múltiple. Digamos que nunca tienes a la misma persona, sino que existe un aspecto psicológico que está en movimiento dentro de cada persona, y además lo percibía también dentro de mí. Como si fueran múltiples personalidades, ¿no? Exactamente. Es como si dentro de cada persona hubieran personajes. Muchas personas, correcto. Entonces, bueno, la percepción de esto, junto con el estudio de ese mundo psicológico comercial, y además en ese mundo de conocimiento, porque siempre me pasó que me llegaban, digamos, diferentes ramas de lo que yo considero ser conocimiento, por ejemplo, el budismo, el cristianismo primitivo, filosofías, misticismos, culturas ancestrales, y bueno, eso me hizo entrar en lo que son las escuelas de misterios, o el conocimiento de las escuelas de misterios, ¿no? Estuve muchos años, digamos, una cantidad, digamos, importante de tendencias que me llegaban y que de alguna manera pues, me hacían entrar en el estudio. Estamos hablando de todas las tradiciones, religiones, misticismos, culturas, que en realidad aportan un conocimiento que, aunque cambien las formas, siempre es el mismo. De esta manera, por ejemplo, los libros sagrados, como son la Biblia, el Corán, la Torá, el Chabot tibetano, el libro de los muertos, el Bhagavad Gita, o sea, todos los libros sagrados prácticamente empiezan y terminan de la misma forma. Todos empiezan con un Génesis, acaban con un Apocalipsis, ¿no? Simplemente en función de la época, en función del lugar, cambian las formas, pero en esencia es el mismo conocimiento, ¿no? Con todo esto me movía yo y además pues iniciaba mis tareas empresariales, y sobre todo en el mundo comercial, donde me resultaba muy fácil la interacción gracias a esa capacidad de desdoblamiento. Esto te daba, Pau, una cierta ventaja en respecto a otros compañeros, evidentemente, Sí. esos conocimientos, ¿no? Y el poder ponerte un poco en la piel de la otra persona. Sí, de hecho yo empecé en el mundo comercial en una tienda que habían 22 vendedores y yo vendía más que los 22 vendedores juntos. Y esto es porque percibía lo que la persona
quería, pero es que no estamos hablando de una percepción, estamos hablando de un desdoblamiento, es convertirte en la persona, ¿vale? Hasta el punto de saber el dinero que tiene disponible, hasta el punto de... Y en realidad, no es que yo hiciera nada con ellos, yo lo hacía conmigo. Es un estado de presencia que prácticamente detiene el tiempo y amplifica el espacio y permite desdoblarte en una, en 10 o en 100 personas a la vez, ¿vale? En aquellos años aquello era muy amplificado, tanto que cuando monté mi empresa, pues prácticamente, no es que me hice rico, pero casi en apenas 6 meses, ¿no? Y eso me llevó a dar continuidad pues, a esa actividad y sobre todo a quedar atrapado, porque digamos que la materia te atrapa, ¿no? Es una especie de torbellino en el cual entras y tu vida se convierte en eso. Claro, ¿no? y además estabas viendo resultados muy rápidos y que te estaban generando muchísima riqueza. Siempre fui muy seguro y confiado de mí mismo, porque en realidad, o sea, es como que tener la seguridad siempre de que sabrás lo que tienes que hacer y que accionarás lo que tengas que accionar para llegar a tu objetivo, ¿no? Entonces, bueno, vivía así, cada X años me ocurría algo, y es que pasaba alguna cosa que era despojado de todo lo que mediante el esfuerzo, el sacrificio y el tiempo invertido habías conseguido, y ahí pues, bueno, volví a conectar con una profunda conexión dentro de mí. No me gusta emplear la palabra espiritual, pero sí una profunda percepción y una fortaleza interior, ¿vale? Pero volví a mis actividades y rápidamente volví a emerger otra vez dentro del mundo, digamos, de la materialidad, del emprendimiento y demás, ¿no? Y así, pues esto me llegó a pasar varias ocasiones, ¿no? Tengo que decir también que, pues durante mi vida he vivido impactos que me han llevado a un profundo dolor, ¿no? O sea, uno de los más importantes fue la muerte de mi hermano mientras me cogía el teléfono conduciendo, ¿vale? O sea, digamos, haber estado con él en una conversación de 5 horas por la noche, en la cual, digamos, pues intentábamos solucionar toda una serie de cuestiones, hablábamos de la vida, de lo que, digamos, de cuál es nuestro propósito, ¿no? Y también dábamos gracias a una situación que teníamos la suerte de tener, pues porque veníamos de una familia que habíamos tenido carencias, pobreza y demás, ¿no? Bueno, pues a las 9 de la mañana yo quise llamar a mi hermano para decir: Ramoncito, ya tengo la solución a todo. Él estaba conduciendo y cuando lo llamé, cuando cogió el teléfono, al cogerme el teléfono se desvió, impactó contra un camión y allí... Bueno, esto supuso también para mí un shock. Sí, digamos... De todas maneras, tengo que decir que nunca creí la muerte de mi hermano, o sea, yo nunca me la creí. Quiero decir, siempre pensé, mi hermano está vivo. Y bueno, hasta tal punto que el mismo día que murió, en ese dolor que teníamos en la familia, en mi casa estábamos, yo pensé, me voy a morir también. O sea, si mi hermano gemelo se muere, yo también me muero. Y le dije a mi madre, mami, voy a ir a hablar con Ramón. Y aunque yo ya no tenía, digamos, con esa intensidad lo que es la salida del cuerpo, en ese momento de absoluta presencia, porque el dolor genera eso, una presencia, ¿no? Un sentido, por lo menos en mi caso, ¿vale? Pues bueno, me fui, me tumbé en la cama y así fue tumbarme y aparecer donde estaba él. Fue la vez que más discutí con él. Fue una discusión... Una vez trascendido, qué curioso. De insultos, bueno, que yo le insultaba a él, él se reía, ¿no? Me decía que tranquilo, Pablito, no te preocupes, que esto no es lo que crees, quédate tranquilo, yo siempre estaré contigo. Yo le decía, pero ¿qué va a pasar con mamá? Lo triste que está, no sé qué, dile a mamá que yo estoy bien, bueno. Bueno, eso supuso algo para mí también. Bueno, evidentemente hablé con mi madre, eso calmó, ¿no? Ese profundo dolor que sentíamos. Y bueno, pues he tenido mis experiencias con mi hermano durante tiempo, así como he tenido otras experiencias astrales, con seres, etcétera, pero que en realidad yo no le doy demasiada trascendencia a eso. Lo que más trascendencia le doy en mi vida es a un conocimiento
original, perenne, que nos rodea, que siempre nos ha rodeado y que, como decía antes, está presente en todas las latitudes del mundo y en todas las épocas, y que señalan algo, señalan un camino interior. Bueno, en mi bagaje, y también atrapado, digamos, en esa materialidad, en la búsqueda del más, y que nunca es suficiente. No importa lo que tengas, que nunca es suficiente, siempre falta algo. Si tienes una casa, buscarás una casa mejor; si tienes un coche mejor; si tienes un barco mejor; un apartamento en la playa mejor. Es como insaciable esto, Pau, ¿no? Es algo absolutamente insaciable, y yo, estando inmerso en todo eso, pero además con algo en mí que no era capaz, digamos, de manifestarse, pero una insatisfacción profunda, ¿no? Que incluso llegaba a dañarme yo mismo. Llegó otro momento en mi vida en que fui despojado de todo. Todo lo que me daba seguridad, todo en lo que yo creía que era, digamos, inalterable, y que además simplemente me hacía invulnerable e intocable, de golpe y porrazo desaparece, y te encuentras en una situación que, como ya me había pasado antes, te obliga otra vez a reinventarte, a mirar hacia adentro. A mirar hacia adentro. Y ahí llega una comprensión, una retrospección de mi vida, una aceptación de lo que estás viviendo en ese momento, y también una aceptación de lo que en esa retrospección, ¿no?, has podido hacer. Asumir un compromiso. O sea, es como decir, vale, de acuerdo, lo entiendo, capto el mensaje y voy a eso original, a eso innato que me acompañó. ¿Cuál sería, Pau, perdona, el aprendizaje de todas estas experiencias que tú has ido viviendo, de llegar muy rápido a la cima o no tener fin, querer siempre más, de repente volver a empezar otra vez? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Porque esto lo hemos comentado alguna vez tú y yo hablando, y en el mundo espiritual, ¿no?, en el cual yo pueda trabajar, dedicarme a algo que me guste también y generar unos ingresos sin caer tampoco en la codicia o en el miedo de cobrar por mi trabajo. ¿Qué experiencia, qué aprendizaje has sacado tú de todas estas caídas que has tenido? Mira, en realidad me tengo que ir a la comprensión última. Y la comprensión última no es de hace mucho tiempo, no te creas. Es de hace relativamente poco, ¿no? Y es algo que ya está, ya fue entregado en el conocimiento. Y sobre todo, que entienda la audiencia que cuando yo hablo de conocimiento es algo que existió siempre, es algo que no hay que aprender. De hecho, lo que tenemos que aprender, o lo que aprendemos, normalmente se mueve en un terreno periférico, que lo auténtico y lo real es lo que hay que conocer, y lo que hay que conocer está dentro, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta que tú me haces, es tan sencillo como esto, y que no fue comprendido. Buscad la iluminación, que todo lo demás se dará por añadidura. O sea, esto en realidad es que lo importante y lo que hemos venido a hacer es un camino que ya fue manifestado, por ejemplo, en lo que es la vida de Buda, ¿no? El príncipe Siddhartha, pues que de alguna manera conoce el dolor, y en la búsqueda, digamos, de descifrar lo que es ese dolor, entra en el camino de la iluminación. O el ejemplo de Jesús, ¿no?, que inicia un camino para cristificarse. Esa iluminación, esa cristificación, eso está presente en todos los
avatares, mensajeros que llegaron a este mundo para transmitir un conocimiento que siempre fue el mismo y, como hemos dicho antes, en diferentes formas en función de la cultura, el momento y el lugar, ¿no? Cada uno le ha puesto distintos ingredientes para al final llegar al mismo plato. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, en ese accionar, en un momento de mi vida, yo entro en contacto con lo que es el mundo energético. El mundo energético, digamos, en toda la cantidad de, digamos, de terapias o de pues toda una serie de cuestiones que están apareciendo hoy que tienen que ver con la energía, como también existen los archivos, las constelaciones, el tarotismo y todo lo que hay hoy día, ¿no? Pero sobre todo lo que es el energetismo, ¿no? Y sometiéndome yo a esto, ahí yo tengo un gran impacto. Tengo un gran impacto por cómo lo percibo. O sea, qué es lo que ocurre en mí cuando al someterme a esto, y además, digamos, con cierto escepticismo, y hasta incluso te puedo decir que con cierta vanidad, ¿no? De decir, bueno, esto es para personas débiles, ¿no? Porque yo tengo un bagaje intelectual importante, un estudio importante en el mundo astral y una percepción en el campo cuántico. Bueno, la realidad es que yo fui a experimentar en todo esto, pues pensando que era una cuestión, pues ya te digo, para gente débil o para gente... Bueno, el impacto que causó en mí fue muy importante, sentí un gran empoderamiento, una gran liberación, pero sobre todo lo que más me, digamos, lo que más me aferré como herramienta es el impacto que puede llegar a producir en una persona de percibirse a sí mismo de otra manera. O sea, a percibir su propia energía. Y todo esto me llevó a crear un lugar. Quise crear, utilizando las herramientas en mi emprendimiento y demás, para crear un espacio para que otras personas pudieran entregar todas estas múltiples herramientas que existen. O sea, que vengan a ofrecer al mundo pues todo esto que existe, que la lista, digamos, ya es interminable, y las redes sociales además están absolutamente saturadas de todo lo que hay y toda la oferta que hay, digamos, en cuanto a lo que es cuestiones energéticas, cuestiones de contacto con el campo cuántico, cuestiones, digamos, también como es la canalización, la telepatía y todo lo que existe, Alex, que es muchísimo, ¿no? Bueno, han sido 2 años de tomar contacto con esto, con personas también, y esto ha sido para mí un gran trabajo de investigación, dándome cuenta, digamos, que todo esto que existe y que tiene su validez, en realidad es absolutamente periférico. Te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, la retrospección es una herramienta que existe en muchas culturas desde hace muchos años, pero tiene como objetivo, ¿no?, entrar en tu línea de tiempo, abrir tus propios archivos, ¿sí?, para hacer un trabajo y situarte en un presente donde, digamos, estas cuestiones, las cuestiones que nos acompañan, que nos encontramos en la vida diaria, ¿vale?, poder resolver algo que resuelve toda nuestra línea de tiempo, pasada y futura. Es una liberación. Sí, o sea, digamos que estamos en una línea de tiempo. Cuando se habla de vidas pasadas, no podemos hablar de vidas pasadas si no creemos en la reencarnación. O sea, alguien que habla de vidas pasadas es que forzosamente cree en la reencarnación, ¿no? Entonces, bueno, esto ha existido, ¿no? Sin embargo, esto ahora es utilizado
digamos, como una terapia, ¿sí? Porque existen, digamos, estas formaciones para abrir archivos acásicos. Y está bien, no digo que esté mal. Pero esta herramienta adquiere valor para abrir tus propios archivos. La canalización, por ejemplo, es otra de las herramientas que existen, porque además, Alex, con todo esto a mí me pasa que yo estoy en contacto con personas que de alguna manera se ponen en contacto conmigo y son personas que yo alucino porque es que están en contacto, pues a lo mejor con Jesús. O sea, hay muchísimas personas que están hoy día en contacto con Jesús. Yo tengo contacto con muchas de ellas. También seres angelicales, arcangelicales, de otras dimensiones, de otras, digamos, de otros sistemas solares. Hay muchísimo de todo esto y lo canalizan, ¿no? Pero esto acaba siendo una distracción y no adquiere el valor auténtico, que es cuando te canalizas a ti mismo. ¿Sí? Es el valor auténtico de esa herramienta que llamamos canalización, canalizarte a ti mismo, ¿no? En realidad, Alex, todo esto que hoy día se está mostrando y que en realidad está creando para mí una anomalía, personas que están entrando dentro de la mitomanía, del mesianismo, y de no comprender, digamos, algo original. Eso que decíamos antes, que ya fue entregado y que tiene que ver con el camino interior. Y que tiene que ver más, Pau, con recordar, como bien decías antes. Exactamente, exactamente. Pero se trata de que todo eso que tiene valor sea utilizado para un camino interior que tiene como objetivo algo que está expresado en el camino crístico, que es muerte, nacimiento y sacrificio, siendo la muerte, digamos, lo que tiene que ver con la muerte de la falsedad interior, digamos, de lo que es perecedero. Hay una palabra que no me gusta mencionar, que se llama ego, pero a mí me gusta ese yo, esos personajes que nos ocupan y que en realidad yo tengo pues esa percepción, ¿no?, como decíamos al principio, que podía visualizar, digamos, en las personas y en mí mismo, siendo el nacimiento lo que es el nacimiento del ser, o sea, lo que es real dentro de nosotros, lo que es eterno dentro de nosotros, ¿vale? Y que el conocimiento entregó en lo que es la iniciación y la alquimia, ¿vale? Y el sacrificio, teniendo que ver esto con el sacrificio por los demás, o sea, mostrar a otros ese camino, ¿vale? Entonces, no estamos diciendo con esto que no sea válido todo lo que hay, pero adquiere auténtica importancia cuando estas herramientas son, digamos, utilizadas de forma individual, incluso de forma íntima, un camino íntimo en tu propio despertar. Porque si no, estas herramientas se convierten en un objetivo y no lo son. Y ahí nos distraemos también. Son un medio, o pueden ser un medio. Nosotros, a ver, a menudo tenemos personas que se dirigen a nosotros. Ayer, por ejemplo, yo hablaba con una persona que es abogada, que nos hacía una consulta al respecto de una formación que hacemos ahora en agosto. Una persona que se ha formado en una terapia cuántica, se ha formado en una facilitación energética y además esto le llevó a despertar el lenguaje de luz, lo cual señala una pureza, ¿no? Porque son códigos que entran por el corazón, pasan al chakra laríngeo para emitir, digamos, un lenguaje, ¿sí?, que proviene ya sea de seres, digamos, de otras dimensiones, ángeles, etcétera, ¿no? O sea, que en cierta manera esta persona hay una cierta pureza y hay un cierto camino realizado, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿por qué quieres hacer esta formación? Y esta persona me dice, bueno, porque me falta algo. Me falta algo. Y es interesante porque la inquietud la lleva a formarse en todo esto, ¿vale? Incluso despierta algo latente en ella,
pero en realidad sin la comprensión de lo que hace. Sin, digamos... Integrarlo, interiorizarlo. Exactamente, exactamente. Y sobre todo fuera de lo que auténticamente es el camino de la revolución de la conciencia, que tiene que ver con ese camino de muerte, nacimiento y sacrificio. Recordemos la muerte de lo falso, nacimiento de lo verdadero y el amor por la humanidad en forma de entrega de ese conocimiento. Esto, Pau, es parte de lo que tú das en tu centro, en GEA. Sí. Centro que está aquí cerquita, cerca Sí. de Montserrat. Sí. Cuéntanos un poquito, Pau, para que la audiencia conozca un poquito GEA. Bien, la realidad que después de estos 2 años adquirimos un compromiso. Después, digamos, de observar lo que se mueve, incluso muchísimas personas que se han acercado a nosotros, ¿no? Algunas de ellas realizando un trabajo con cientos de personas al mes, o sea, quiero decir que muy amplificadas en redes sociales, YouTube, etcétera, etcétera, y que transmiten algo, ¿no? Después de haber observado que hay, digamos, es como si no viéramos o no quisiéramos ver algo original y que ya existe, que no le hicimos caso a ese conocimiento y que ahora, gracias a la frecuencia planetaria, el cosmos, la vibración presente en el campo cuántico, ¿sí?, se están despertando toda una serie de cosas, porque es gracias a eso, Alex, hace 20 años no podíamos decir que había tal cantidad de terapeutas, sanadores, facilitadores, reikianos, consteladores, apertores de archivos, tarotistas. Ahora hay más libertad de... Sí, pero es que es masivo. Y esto es gracias a que hay algo que ha cambiado y que está cambiando. La frecuencia planetaria está cambiando. La frecuencia cósmica está cambiando. Lo podemos ver a nivel social. Lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en nuestras familias, en nuestros compañeros de trabajo, en nosotros mismos. Y está todo como mucho más visible, ¿verdad, Pau? Digamos que todo esto está creando algo, está provocando algo, pero sobre todo está permitiendo esta vibración, ¿sí?, que hayan personas que estén despertando cosas. Pero es en ese momento cuando no podemos olvidar el conocimiento que ya se nos entregó, ¿sí? Yo hablo del camino crístico, pero hablar del camino crístico es importante, o sea, se trata de despertar al Cristo dentro de nosotros. Y no estoy hablando de cristianismo, que Jesús, si levantara la cabeza y viera que alguien fundó en el año 384 después de Cristo un cristianismo, pues diría, esto no era, ¿vale? Hablo del concilio de Nicea, emperador Constantino, que lo bautizaron el día de su muerte, ¿no? A partir de ahí nace el cristianismo, ¿no? Pero bueno, el nacimiento de Cristo le podemos decir iluminarnos, le podemos decir despertar al ser, le podemos decir de muchas maneras, ¿sí?, que tal y como se le llamó en las diferentes culturas y tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros mostramos ese camino. Es algo que de alguna manera yo he podido adquirir desde el bagaje intelectual, en el estudio de las múltiples tradiciones religiosas y misticismos, culturas también, estamos hablando de la cultura maya, inca, hopi, druidas, celtas, es que siempre es el mismo conocimiento, ¿eh? Digamos, es mostrar al mundo ese camino, ¿sí?, y aprovechar las herramientas periféricas para amplificarlo. Para que esas personas que además se han formado, que están haciendo un trabajo, ¿sí?, vayan a una base, vayan a esa fuente.
Esto es lo que queremos hacer y transmitir desde GEA. Entonces, bueno, ahora pues nosotros hacemos una formación en agosto donde entregamos 4 de estas herramientas, ¿no? Que es la percepción transpersonal, la apertura del campo cuántico, la conexión a la fuente y la facilitación energética. Y lógicamente estas personas van a poder ejercer esta labor, pero sobre todo con conocimiento de lo que están haciendo. ¿Sí? Pero existe, o sea, la comprensión además de que esto es periférico, que el camino es ese de coge tu cruz y sígueme, ¿sí? Un camino de autoobservación y de presencia. Ese camino que permite despertar, digamos, lo que auténticamente somos. Al final está claro, Pau, que tenemos que ir todos hacia adentro. Estamos muy acostumbrados en estos últimos años a ir mucho hacia afuera, también con todo este boom que ha habido acompañado, pero como bien decías, ¿no? Ahora se está dando todo de cierta forma para que poquito a poquito vayamos aprendiendo a discernir también e ir un poquito más hacia adentro. Y todo esto es lo que vais a poder también encontrar en GEA, la compañía que dirige Pau, y este encuentro también que se va a realizar aquí en agosto, en Montserrat. Sí, bueno, están de Castellgalí y Manresa, cerca de Montserrat, correcto. Sí. Tenéis toda la información de Pau aquí en pantalla, página web y contacto. Pau, ¿qué mensaje final te gustaría transmitir a la audiencia, ahora que, como podríamos decir, has roto el cascarón, has salido a la palestra, agradecido de que hayas elegido Nueva Humanidad para daros a conocer también? ¿Qué mensaje te gustaría transmitir, Pau? Bien, no ha sido fácil, la verdad, la decisión de mostrarse, más cuando tu vida ha sido algo que todo el mundo ha conocido desde la más absoluta horizontalidad, también desde no haber sido el ejemplo de un conocimiento que de alguna manera te acompaña toda la vida. Mostrarse es asumir un compromiso. Digamos, es la oportunidad de entregar algo que nos acompañó siempre, que redunda en nuestro propio beneficio, y que el mostrarnos es para amplificar esto, para darnos a conocer. En este sentido, lo que le puedo pedir a la audiencia es que nos colabore, que nos ayudéis. Y la manera es simplemente dar seguimiento a lo que vamos a mostrar desde nuestras redes sociales, desde nuestro canal de YouTube. Digo que todavía no está ni siquiera funcionando, ¿no? Pero digamos, ese apoyo que necesitamos para llegar, digamos, al máximo número de personas. Y además, en esta entrevista, estoy hablando contigo, Alex, asumo el compromiso de hacerlo bien, incluso de ser los mejores. Y no de ser los mejores porque vayamos a serlo, sino porque vamos a querer serlo. Queremos seguir ese camino de arrastrar nuestra cruz y de iluminarnos. No es un camino que vaya a ser comprendido por todos, porque ni siquiera es querido, porque no es fácil. No es nada fácil, pero ese es el compromiso que asumimos y que yo personalmente asumo. Con lo cual es simplemente pediros vuestra ayuda, vuestra colaboración y la oportunidad de entregaros ese trabajo que desde esta acción que estamos realizando hoy damos inicio. La palabra, Pau, compromiso, esa es la clave. Tenéis la información de Pau aquí en pantalla, también su perfil de Instagram, donde tenéis un poquito más de movimiento, ya que en tu canal de YouTube que está iniciando, yo os invito a que le sigáis también y podáis también aprender un poquito más de lo que Pau hace. Pau, ha sido un placer tenerte aquí en Nueva Humanidad, esperamos verte pronto de nuevo y hasta pronto, Pau, gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros, de verdad, también agradeceros la labor, el simple título de, digamos,
que tenéis en el canal señala un momento presente. Estamos a las puertas de esa nueva humanidad. Ese compromiso es importante para crear esa nueva humanidad. Pues queremos, Pau, acompáñanos también de la mano y poder daros voz también. Familia, tenemos que dejarlo aquí, darle like al vídeo, suscribiros al canal y compartir. Gracias y hasta la próxima.